Hay libros de los que seguro hemos oído hablar 1000 veces, pero que, si somos honestos, pocos entienden de verdad. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los más influyentes y, quizá por eso, de los más malinterpretados, La Utopía de Tomás Moro. Y es que esta frase, fíjense, escrita hace ya varias décadas, sigue siendo totalmente cierta. La palabra utopía la usamos para todo, ¿no? Para hablar de un paraíso, de algo ideal. Pero el libro que le dio origen es muchísimo más extraño, más crítico y sobre todo más radical de lo que la mayoría se imagina. Para entender lo audaz que fue este libro, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que situarse en su contexto, la Europa de principios del siglo XVI. O sea, un continente que estaba a punto de romperse por completo, gobernado por ideas y dogmas que parecían, inamovibles. Aquel era un mundo definido por estructuras de poder absoluto y una desigualdad abismal. Y es justo contra este orden establecido que Tomás Moro va a lanzar toda su crítica. A ver, la división social era brutal y súper clara. Por un lado tenías a una élite de señores y nobles que lo poseían todo, absolutamente todo. Y por el otro, pues una masa enorme de siervos. Y ojo, no eran vistos como ciudadanos con derechos, para nada. Eran súbditos al servicio de sus amos. Punto. Y en el centro de todo, como el gran árbitro de ese poder, estaba la Iglesia. Su influencia no era solo espiritual, era una potencia económica y terrenal inmensa, con tierras y vasallos que se extendían por todo el continente. Entonces, frente a este mundo tan rígido, tan injusto, Moro lo que hace es plantear un experimento mental. Uno tan audaz, tan subversivo, que el propio nombre ya nos da la primera pista de su intención. La llamó utopía. Es un juego de palabras que viene del griego y que significa ningún lugar. Con esto, Moro no estaba proponiendo una fantasía para escaparse de la realidad. No, estaba creando un concepto para desafiarla de frente. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve este desafío en la práctica? Vamos a hacer un viaje imaginario a esa isla para explorar las soluciones que Moro pensó para los males de su Europa. Empecemos con algo básico, la jornada laboral. En utopía es de solo 6 horas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pues la respuesta es muy simple. En utopía, todos trabajan, hombres y mujeres por igual. Así se eliminan de tajo a las clases ociosas, como la nobleza o el clero, que no producían absolutamente nada. Pero donde la crítica se pone de verdad mordaz es en la actitud que tienen hacia la riqueza. Pensemos que Europa vivía una auténtica fiebre del oro. Bueno, pues los utópicos lo consideran inútil, de hecho, hasta despreciable. Es más, usan los metales preciosos para los fines más degradantes que se puedan imaginar. Esto es una especie de ingeniería social. Desde que son niños, se les enseña a asociar el oro no con el poder o el estatus, sino con lo más bajo y vergonzoso de la sociedad. El ejemplo perfecto de esto es la anécdota de los embajadores anemolios. Llegan a la isla, cubiertos de joyas, de oro, esperando impresionar a todo el mundo. ¿Y cuál es el resultado? Los utópicos se ríen de ellos. Los niños los confunden con esclavos por las cadenas doradas que llevan puestas. Y este pragmatismo tan radical llega hasta las costumbres más íntimas, de una forma que hoy nos parecería chocante, por decirlo menos. Por ejemplo, antes de aceptar el matrimonio, los novios se inspeccionan mutuamente desnudos. El objetivo es asegurarse de que no haya defectos físicos ocultos que después puedan causar arrepentimiento. ¡Imagínense! Pero la idea central de utopía, la más revolucionaria de todas, es la abolición total de la propiedad privada. Nadie es dueño de nada, pero al mismo tiempo, a nadie le falta nada. Simplemente se toma lo necesario de almacenes comunes. Así se arranca de raíz el motor de la desigualdad europea, la codicia. A ver, todas estas ideas pueden sonar extremas, casi como un delirio. Sin embargo, muchos analistas, tiempo después, no vieron en ellas una simple fantasía, sino una visión profética de un orden social más justo y, sobre todo, más racional. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos considerar a Moro un profeta? Pensadores como Rovirosa defienden que sí, que en esa isla imaginaria se sembraron principios sociales que tardarían siglos enteros en ser discutidos en serio. Es que el contraste con su propia época es brutal. Mientras el siglo XVI imponía una sola religión obligatoria para todos, Moro imaginaba una sociedad con tolerancia religiosa. Donde reinaba el supuesto derecho divino de los reyes, él proponía un orden basado en la razón. Y frente a esa jerarquía de señores y siervos, él planteaba la igualdad ciudadana,
O sea, estas no eran solo ideas revolucionarias, eran ideas peligrosísimas. Bueno, y después de más de 500 años, ¿qué nos queda de todo este experimento mental? Lo más curioso es que el propio Moro nos da la clave. Cierra su libro con una reflexión un poco agridulce, admitiendo que muchas de las cosas que pasan en Utopía son cosas que él desearía ver, más que cosas que de verdad espere que sucedan. Reconoce esa distancia enorme entre el ideal y lo que es posible. Porque al final, Utopía no es un manual de instrucciones para construir la sociedad perfecta. Es más bien un espejo diseñado para que critiquemos la nuestra. Y nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy. ¿Cuál es el verdadero valor de imaginar un mundo radicalmente mejor, incluso si parece imposible de alcanzar?